casas. Bueno, es digital. Supongo que a ver, quitar esto un momentito. Saca el película. Ahora ya tenemos. Muy bien. Y a ver si nos seguimos. Vamos a utilizar la ayuda porque no me pasa la presentación. Está un poquito. Sí. Enseguida nos solucionamos. Bueno, ¿en qué vamos a intentar un poquito la sesión de hoy? Darnos cuenta de hasta qué punto, desde el punto de vista de la investigación científica, descubrir hasta qué punto está afectando no el uso, sino el abuso de la tecnología digital a nuestros cerebros. Y en concreto en la sesión de hoy, en el marco que nos movíamos del cerebro adolescente en las edades de nuestros jóvenes. El impacto ya se está iniciando y estudiando desde las más tempranas edades. De hecho, hay estudios desde los 2 años para ver cómo en esas fases ya de los 2 a los 4 años está interfiriendo en algunos procesos normales del desarrollo evolutivo del niño. Pero hoy nos centraremos en todo en la parte del cerebro adolescente. ¿De acuerdo? E insisto, no va a ser una cuestión de discutir el uso de las tecnologías, que obviamente están ahí para ayudarnos, para salvar nuestras vidas, en muchos casos incluso para favorecer el progreso de la civilización, de lo que somos, sino sobre todo, para ver que parte de esa tecnología, en concreto la tecnología digital, cuando abusamos de ella, y es un tema al final de dosis, puede provocarse perjuicios en nuestro desarrollo y en la forma en la que estamos. Enseguida lo vamos a tener. Aquí. Oui. De hecho, de hace 17 años, fijaros, 5 a 6 años expuestos a menos de 1 hora de pantalla, televisión. En comparación con dibujos de niños de la misma edad, 5 o 6 años, expuestos a más de 3 horas de pantallas. Creo que la diferencia entre uno y otro es más que evidente. Han pasado 17 años, ahora estaríamos con niños no, ahora estaríamos ya con hombres, con mujeres de 3, 4 años. Obviamente hace años no había apenas, de hecho no existían estudios en este campo. Simplemente la televisión durante más horas de las debidas estaba intentando pero ahora los estudios sí que los tenemos. A ver si habéis consumido demasiadas pantallas. Os voy a proponer un pequeño reto, ¿de acuerdo? Mirad, quiero que suméis los números que van a aparecer en pantalla. Son unos números muy sencillitos, cálculo mental, pero quiero que cuando suméis esos números, a la vez, aunque no sea muy bien, a la vez estéis chasqueando los dedos. Es decir, que vayáis sumando mentalmente, a la vez que con las 2 manos, vais chasqueando los dedos. Y luego comprobaremos si realmente habéis hecho correctamente la suma. La suma es sencilla. ¿Entendéis lo que hay que hacer? En casa igual sería. Bien, pues yo digo, siempre es mucho más fácil empezar a chasquear los dedos porque ya coges un poco el automatismo y luego ya aparecen los números y adelante, empezáis a sumar mentalmente. Cuando acabéis, dejáis de chasquear y así yo... Bien, ¿qué tal? ¿Sí? ¿Se ha conseguido? Vale, o sea, el cerebro ha sido capaz de hacer aparentemente 2 cosas distintas. Os lo voy a poner un poquito más difícil, sumar los números que van a aparecer, pero siguiendo un ritmo con los pies. Como estáis sentados, no va a ser ningún problema seguir un poco con los 2 pies, el que queráis, ¿vale? Podría ser un ritmo... El que queráis, el que queráis, cada uno que queráis. Coged un ritmillo que os apetezca y adelante, sumamos. Cuando terminéis ya dejéis el ritmillo. Sí, ¿no? Cogemos el servicio, ¿no? Estamos ya a gusto. ¿Qué tal ha ido este? ¿Un poquito más difícil? Quizá.
Un poquito más complejo. ¿Ha costado más terminar? ¿30? Bien, bien. Esto está funcionando. Genial. Sumad estos números a la vez que marcáis con un pie, solamente falta este ritmo. Es un ritmo de negra, corchea, corchea, que sería... Pero lo vamos a hacer con el pie. Lo vamos a hacer con el pie. ¿De acuerdo? Lo cogemos y adelante, sumamos. ¿28? Sí. Venga, y el último reto que voy a proponeros, sumar estos números mientras cantáis en voz bajita, pero hay que cantarla en voz bajita cualquier canción que conozcáis bien. Cualquier canción que conozcáis bien. Con letra. Vais cantándola y a la vez que la cantáis, no podéis dejar de cantar, sumáis estos números. Cantando un poquito. Un pelín complicado. 34 que he ido por ahí. Genial, genial, genial. Pero el cerebro no trabaja en multitarea. Por mucho que nos quieran vender esa historia, no es así. El foco de atención es el que es y no se puede dividir. Podemos saltar de una cosa a otra. Podemos hacer dos cosas a la vez solo cuando una de las dos está automatizada. Se maneja en zonas del cerebro que gestionan todos los automatismos y no requieren activación de la atención ejecutiva, la atención voluntaria. Pero si hay que estar atento a lo que estamos haciendo, que no está automatizado, no existe la multitarea. Que no vendan vuestros hijos, vuestras hijas, vuestro alumnado, eso de que estudian mejor el examen con la música de su grupo favorito. Porque si están escuchando su grupo favorito, su atención está en el grupo más que en lo que tienen que estudiar el examen. Esa es la historia de nuestro cerebro. Las pantallas digitales precisamente promueven un tipo de pensamiento que nos está obligando a cambiar continuamente el foco de nuestra atención de un sitio a otro. Y eso que puede ser interesante a priori, decimos, hombre, nos está de alguna manera entrenando en la multitarea. No, la multitarea no es nada efectiva a nivel de producción, de trabajo, de aprendizaje. Y además de no ser efectiva, provoca una enorme fatiga frontal. Es un concepto que implica el desgaste que se produce cuando ciertos procesos cognitivos los queremos utilizar, por ejemplo, para aprender, para resolver un problema, para tomar una decisión. Y eso fatiga bastante a nuestra mente. Fatiga bastante. Bien, la multitarea es bastante lesiva para hacer de forma eficiente esos procesos. Veo que no habéis tenido demasiadas pantallas en vuestra niñez, no habéis abusado demasiado, conseguir hacer estos retos. Pero ¿cuáles son en realidad las prioridades que podríamos plantearnos en estos momentos, en la actualidad? En los 3 próximos años hay una inversión tremenda, unos 1.000 millones en el caso de España para equipamiento en centros educativos y 300 millones para la formación del profesorado. Es un dinero que viene de Europa. ¿Vale? Bueno, si viene de Europa, viene de los contribuyentes europeos, lógicamente. ¿Vale? Julio Alcalá, director del INTEF, de la entidad del Ministerio de Educación que se encarga de la formación del profesorado, aprender programación en las aulas les prepara para el futuro. Y es cierto, es un lenguaje, el pensamiento computacional, la programación, son lenguajes importantes en el contexto de la vida que vivimos. Ahora yo pregunto, ¿cuáles son las prioridades? ¿O solamente hay unas prioridades? El 44,3% de los jóvenes españoles, y esto es del 22, este estudio sobre el del año 21, ha tenido ideación de suicidio en el año justo en el que estuvimos ya en ese periodo de pandemia y terminación de la pandemia. 44,3. Se ha cuadruplicado el número de suicidios en las edades de la adolescencia. Se ha multiplicado también en las edades incluso infantiles. ¿Cuáles son las prioridades? Porque la información que a lo mejor haría falta para trabajar en educación emocional, tanto en los centros a nivel de profesorado y luego trasladar esa educación a través de programas en el alumnado, sería mucho más pequeña, seguramente, que esos 1.000 millones que se planteaban hace un momento. Y no digo que lo digital no sea. Bien.
Aquí no es una pugna y espero que no se vea en este sentido entre las personas que no les gusta la tecnología, porque creo que la tecnología es importante. No me considero un tecnófobo. Dice, es un negacionista, Martín, porque estás planteando... No quiero que sea ese el debate, no tiene sentido ese debate. Hablamos del abuso, como decíamos, no del uso adecuado de las tecnologías. Tampoco irnos al otro extremo de la crítica a que esas personas que son muy afines a la tecnología, digo los frikis de la tecnología, los tecnófilos, si allí son negacionistas, aquí que hablaríamos de aceptacionistas, de aquellas personas que aceptan cualquier cosa simplemente porque a través de las pantallas de las redes te lo están. Este es un poquito el problema. La cantidad de información que nos está llegando en estos momentos es apabullante a todo el mundo. Pensábamos que la red, que Internet, se pensó eso en su momento, iba a poder democratizar la información. El saber podía llegar a cualquier parte del mundo, cualquier persona, y estaría disponible para todos. En una metáfora quizá interesante con el agua, sería algo así como ver que en el agua hay muchos sitios, muchas personas que no tienen acceso al agua potable y tener la oportunidad de hacer que el agua potable llegara a todas las partes del mundo, a cualquier persona, de forma democrática, rápida, libre. Y esa metáfora de Internet, del agua, nos tenía que hacer plantear qué ocurre con el agua, por ejemplo, cuando llega en exceso. Cuando hay una inundación, lo primero que falta, curiosamente, es el agua potable. Curiosamente. Cuando hay exceso de información, que es lo que nos proporciona ahora actualmente el mundo de las redes de Internet, lo primero que nos falta es buena información, información fiable. Y entramos en procesos de infoxicación que hay que tener en cuenta, que hay que saber gestionarlos. Bueno, cuidado con la falsa equivalencia entre, por una parte, los debates y las personas. En un mismo foro, en un plató de televisión, por ejemplo, dos expertos, uno defiende las bondades de las tecnologías digitales y otra persona está justamente defendiendo el lado contrario. La propia Asociación Estadounidense de Pediatría nos advierte de estos falsos debates, porque aunque podamos tener dos expertos hablando de los dos lados de la moneda, la evidencia científica que hay en cada uno de los lados es muy, muy diferente. Es muy diferente. Y el peso que en estos momentos tenemos en cuanto a investigaciones que nos están alertando de las consecuencias negativas que el abuso, siempre el abuso, de las pantallas, especialmente en el tiempo de ocio, está provocando en nuestras vidas, es tremendamente más voluminoso a nivel de investigación que los que tenemos en el campo contrario. Entonces tengamos también en cuenta eso cuando a veces leemos artículos de la prensa, o vemos en los medios de información. Hoy que nos centramos en el cerebro adolescente, yo solamente tres ideas muy básicas de cómo funciona al final la cabeza en este periodo tan frágil, crítico e importante de nuestra vida. Por una parte, se produce un desajuste muy claro entre la maduración de la corteza prefrontal, esta zona que tenemos aquí enfrente, y que gestiona los procesos cognitivos superiores, gestiona las funciones ejecutivas del cerebro, la memoria de trabajo, el control inhibitorio, la flexibilidad cognitiva, también la toma de decisiones, también, por ejemplo, la planificación o la atención voluntaria, la atención que tiene que tener un ser humano para aprender, por ejemplo. Hoy aquí vosotros, ¿no? En este contexto. Y todo esto se gestiona desde aquí. ¿Qué ocurre? Un proceso en donde todavía esta zona está poco madura. De hecho, hasta los 23, 24, 25 años no se llega a completar la maduración, la mielinización de esta zona de nuestro cerebro, pero que contrarresta con una parte de nuestro cerebro límbico, que son las amígdalas, muy, muy excitadas. Las amígdalas cerebrales, que son como dos pequeñas almendritas que tenemos en cada hemisferio, son las que liberan las neuroquímicas de las emociones que tienen que ver con el estrés, el miedo y la rabia, fundamentalmente. Huir o atacar. La noradrenalina. Tenemos por un lado una corteza prefrontal que no está muy madura y que además de gestionar los pensamientos, unos procesos cognitivos superiores, además tiene otra función, que es controlar a las amígdalas cuando se desbocan, cuando estamos muy irritables, cuando de pronto tenemos la sensación de perder el control, porque el miedo, porque la rabia, porque una emoción desagradable nos está desbordando. La única capacidad de gestión está a nivel de la actuación de la propia corteza prefrontal. Por una parte poco madura, con amígdalas muy excitadas. ¿Cuál es la consecuencia de este desequilibrio? Pues tenemos al alumnado, tenemos a hijos tremendamente hiperreactivos, que reaccionan con muchas dificultades para poder autorregular su conducta en aquellos momentos en que las emociones les desbordan. Como una segunda idea, estaría también la alta demanda de dopamina.
¿Qué ocurre con esta química, con este neurotransmisor? Que tiene que ver con la adicción. Es decir, cuando esto se libera en nuestro cerebro, al cerebro le encanta este neurotransmisor. Dice, no sé lo que estás haciendo, no sé lo que estás consumiendo, pero sigue haciéndolo, sigue consumiéndolo porque me gusta. Es una sensación muy placentera, se produce en cualquier mamífero, también en los seres humanos. Bien, en esta parte, en esta época de nuestra vida, la zona de gratificación de recompensa está tremendamente sensible. Buscamos dopamina continuamente e incluso en esta época podemos llegar a asumir riesgos innecesarios que ponen en peligro incluso en nuestra vida, por la alta demanda. Y por último, y también importante, la extrema vulnerabilidad que tiene el adolescente ante la presión de sus iguales. Os pongo una referencia de investigación de Gaia. Preguntó a adultos y adolescentes algo tan simple como esto. ¿Qué piensas de ti mismo? Escaneando el cerebro de la persona, del adulto, cuando estaba respondiendo. Y luego le preguntaba, ¿qué crees que los demás piensan de ti mismo? Las redes neuronales, que en ambos casos se activaban, eran redes diferentes, parcialmente solapadas, pero diferenciadas. ¿Qué pasaba cuando preguntaba lo mismo a adolescentes? Cuando preguntaba, ¿qué sientes? O sea, ¿qué piensas tú de ti mismo? Y a continuación, ¿qué crees que los demás piensan de ti? Pues que las redes neuronales que aparecían en el escaneo cerebral eran prácticamente idénticas. En esta etapa de nuestra vida, lo que nosotros sentimos que somos es lo que percibimos que los demás sienten que somos. Lo que pensamos que somos es lo que los demás piensan de mí. Y si los demás me dicen que yo soy así, y yo acabo creyéndome que soy así. Y en ese influjo tan tremendo del contexto de los colegas, de los iguales, la sensación de no pertenencia es terrible para este momento de la vida, como luego además veremos. Es decir, una etapa frágil, muy frágil en el sentido de que este cerebro está sometido a muchas presiones, mucho más incluso que la infancia o que, lógicamente, la edad adulta. A lo largo de la sesión lo que vamos a ver es 10 razones, 10 consecuencias, en realidad, que pueden producirse por el abuso, especialmente en los tiempos de ocio, de las pantallas. Y muy rápidamente, para que las veamos, son adictivas, nos roban tiempo vital. En tercer lugar, sobrecargan cognitivamente esa corteza prefrontal, modifican nuestro cerebro y no precisamente para bien, afectan al lenguaje, minan la salud a todos los niveles, aíslan, merman la atención, bajan el rendimiento escolar y, por último, deshumanizan. Incluso llegan a este nivel. Lo vamos a ver de forma breve, pero lo vamos a ver. La primera de ellas, son adictivas. Ya la vamos en el 2018, incluyó la adicción a los videojuegos como un trastorno mental reconocido. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de adicción, fijaros, en el momento en el que dejamos de utilizar el móvil o las pantallas simplemente por disfrute o porque hay algo interesante que hacer o buscar una información y empezamos a utilizar esas herramientas digitales precisamente para no estar mal, para aliviar el malestar emocional en el que estamos. Es decir, no cojo el móvil porque me apetece ahora es disfrutar un ratillo, no, porque si no lo cojo me siento mal. Y la manera de no sentirme mal es coger el móvil. Y ese es el punto crítico, el punto peligroso en el que entramos en el terreno de la adicción. Bueno, esta imagen creo que es muy representativa de lo que ocurre muchas veces en nuestras vidas y lo vamos viendo continuamente. Claro, ¿cuándo podríamos empezar a preocuparnos con nuestros niños, nuestras niñas, cuando prefieren estar en casa jugando a la videoconsola ellos solos en lugar de estar jugando con sus amigos? Podríamos empezar a preocuparnos cuando la adolescente hace más caso al móvil que a su novia, o al revés. O podemos preocuparnos cuando ya empiezan a tener problemas en el aprendizaje porque son incapaces de sustraerse esa obsesión compulsiva de estar mirando, atendiendo al móvil para no vaya a ser que en redes sociales alguien ponga algo y yo me lo pierda o piensen que yo no estoy allí. Y en ese momento está interfiriendo continuamente en los procesos de aprendizaje y en el rendimiento académico. Bueno, con un uso diario de 6 horas 43 minutos, el 44% de los jóvenes españoles entre 18 y 24 ya se considera adicto al móvil. Esto es de 2020. Y ojo, reconocer, admitir que soy adicto al móvil no es lo mismo que serlo. Porque habitualmente nos negamos a admitir que estamos dependiendo de un cacharrillo. Los porcentajes son terribles, 44%. ¿Y cuáles son las consecuencias de estos procesos adictivos que nos dice la investigación? Simplemente por poner algunas. Aquí el territorio es tremendo en lo que encontramos
Dificultan la memoria de trabajo, esa función ejecutiva que necesitamos para realizar cualquier tarea en nuestra vida. Es la memoria de trabajo la equivalente a la del ordenador, pero también dificultan la memoria a largo plazo, es decir, las memorias semánticas, las memorias procedimentales, las memorias que utilizamos para aprender a lo largo de nuestra vida. Interfieren en la concentración, la flexibilidad cognitiva, también una función ejecutiva del cerebro, que tiene que ver sobre todo con la capacidad de adaptarse, de aquello que has aprendido cuando cambian las circunstancias, ser capaz de seguir resolviendo de forma eficiente. Es decir, tiene mucho que ver con ese concepto que los docentes tenemos habitualmente y manejamos, que es el de competencias. Competencias clave, competencias en nuestra vida. ¿De acuerdo? Bueno, la toma de decisiones se ve afectada también otra de las grandes funciones ejecutivas del cerebro. Baja el estado de ánimo, aumenta la angustia vital. Podríamos estar aquí ilustrando, fijaros en la imagen del cerebro normal y el cerebro con adicción. Porque en un cerebro normal, el sistema de gratificación de recompensa, el área mental ventral, el núcleo accumbens, se tiene que activar ante las sensaciones agradables que tenemos en nuestra vida. Sea lo que sea que estamos haciendo, jugar, disfrutar de una buena cena, estar con los amigos, lo que sea. Sin embargo, en el momento en que, como ocurre en la adolescencia, los impactos son muy repetitivos, y eso ocurre cuando estamos continuamente recibiendo esos feedback, esos likes, esas pantallitas, esos vídeos que vamos pasando y nos van enganchando. La repetición de todos esos inputs, de esos estímulos, al final sobrecargan estas zonas del cerebro, de manera que pueden llegar incluso a ser dañinas. Demasiada dopamina puede interferir, puede afectar negativamente a las neuronas que se encargan de transmitir la dopamina. ¿Y cómo se protege el cerebro? Desactivando parcialmente los receptores de la dopamina. Están apagaditas, la zona, veis que está, y en ese apagón, para proteger precisamente la vida de esas neuronas, ¿qué ocurre? Que para volver o seguir sintiendo placer, tenemos que aumentar la dosis. Tenemos que estar más tiempo en las pantallas, más horas con el móvil interaccionando, más. Y entramos ahí en ese bucle tan peligroso de la adicción. La segunda de las consecuencias: roban tiempo vital. No sé, percibo, quizás una percepción, pero percibo casi una obsesión por meter las pantallas, incluso en educación, cuanto antes mejor, y desarrollar las competencias digitales de nuestro alumnado desde muy pequeñitos. Y no sé hasta qué punto todo eso realmente tiene sentido. Mirad, lo que realmente necesitan nuestros niños es interaccionar, pero físicamente. Interaccionar con los objetos, interaccionar con los demás, con el mundo, con ellos mismos. Necesitan tocarse, reír, abrazarse, necesitan saltar, necesitan justamente lo que las pantallas en cuanto a uso, tiempo, se están privando. Es un poquito la realidad de este concepto. Puede que pensemos, hay quien tiene en mente, es que nuestros niños son diferentes, no son como nosotros, son generaciones que han nacido en un contexto digital, son nativos digitales. No hay ningún estudio que evidencie que realmente existen los nativos digitales, ninguno. Y tampoco se puede asegurar, y de hecho hay estudios justo en lo contrario, el hecho de no aprender algo en los primeros momentos de nuestra infancia en torno a lo digital va a impedir que luego, posteriormente, seamos capaces de aprender. O sea, no tengamos miedo de que si nuestros niños no están con las pantallas, luego no van a ser capaces de manejar las pantallas. Yo soy de una generación que tuve mi primer ordenador, de hecho, ya con 30 años, fue la primera vez que manejé un procesador de texto, y manejo procesadores de textos y otras muchas herramientas sin ningún problema. Y de forma bastante eficiente. No necesité aprenderlo cuando era un pequeño. Cuando yo era un niño, como cualquier niño, ahora lo que necesita es aprender a escribir, a leer. Sí, pues, obviamente que sí, pero con la mano, utilizando el papel. Esa es la realidad de lo que tenemos delante. Bueno, el 80,4% de nuestros jóvenes utiliza tecnologías digitales en su tiempo libre, casi 7 horas diarias. La principal actividad de ocio de los jóvenes en España es chatear y navegar por Internet. Esa es la definición. El estudio del 2022. Creo que los datos hablan por sí solos. Tiempo de consumo digital por edades y minutos diarios. Vamos en este periodo de la adolescencia. ¿De acuerdo? Esta investigación del 2017 se replicó luego en el 2019. Mira, si pensamos que un curso escolar como el actual tiene 177 días lectivos, 5 horas diarias de clase, 885 horas, es las que está trabajando un alumno en un curso escolar,
De 8 a 12 años, en ese periodo de la preadolescencia, estamos hablando de 280 minutos diarios. Ahora, de media, son más de 4 horas, son 1.700, son el equivalente en un año a 2 cursos escolares. El doble de tiempo se pasa en un año en las pantallas que el tiempo que está el alumno en el centro educativo recibiendo clases. Y cuando hablamos de la adolescencia a 13 a 18 años con esos 400 minutos, hablamos de 6 horas por 25 minutos, de un poco más de 2,5 cursos escolares. Os pongo los datos de la adolescencia, pero ojo, también están los datos de las edades inferiores y serían preocupantes también, ¿eh? Esto sería un poco la realidad que estamos teniendo. Los preadolescentes de 8 a 12 años, 20% más de 8 horas diarias. Es una absoluta burrada. Y el 26% de 4 a 8 horas. Si sumamos esos dos grupos, estamos casi en el 50% de la población que está entre 4 y más de 8 horas. A estas edades. Y si vamos al terreno de la adolescencia, nos encontramos con el 40% más de 8 horas y el 35% de 4 a 8. 75% de población enganchada en esos márgenes de edad que son realmente terribles. La investigación es del 2021, se hizo en Estados Unidos, pero los datos de España no son más halagüeños. Desgraciadamente no lo son. Bien, ¿y cómo ha evolucionado desde el 2015, sabiendo que la pandemia ha estado de por medio y lógicamente esto incluido? ¿Cómo ha evolucionado el tema del consumo? 44 horas 36 minutos, preadolescentes hasta 5,33, y en el caso de los adolescentes, desde las 6 horas 40 en 2015 a las 8 horas 39 minutos en el año 21. La progresión no está, sinceramente, siendo muy optimista en cuanto a lo que está ocurriendo con las pantallas. Tercera de las consecuencias, sobrecarga cognitiva, el tema de la intoxicación, que hace un momentito os iba comentando. Miller, quizá os suena lo del mágico número 7, el más menos 2. Lo que planteaba Miller es que somos capaces de procesar, nuestro cerebro es capaz de procesar entre 5 y 9, 7 más menos 2, unidades de información completas. Es decir, somos capaces de memorizar un número que tenga entre 5 y 9 dígitos. Somos capaces de recordar en la lista de la compra, por ejemplo, pues esos 5 o 7 cosas que hay que comprar sin tener que anotarlas. Cuando ya estamos en casa nos dicen, vas a acercarte al supermercado, pues compra el pan, ¿vale? Bueno, y compra también huevos, ¿vale? Y así vamos sumando, pero cuando ya es pan, huevos y leche, coge también una tableta de los... espera, que tengo que anotar. Por ahí andaría el número, ese número mágico 5 más 7, pero Cohen, unos años después, está siendo un poquito menos optimista porque lo que nos plantea es no 5 o 9, sino está hablando de 3 más menos 1. Es decir, está hablando de procesar entre 2 y 4 unidades de información, bastante menos de lo que planteaba el propio Miller. Bueno, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, pues tiene mucho que ver porque esa es la información que es capaz de procesar y almacenar de alguna manera, gestionar de forma adecuada nuestra memoria de trabajo. En la medida que nuestra memoria de trabajo se sobrecarga, todo el resto de procesos cognitivos se van a ver afectados. Pensad que para aprender cualquier cosa, para incorporar a nuestra memoria a largo plazo, lo que sean las tablas de multiplicar o lo que sea, la información previamente tiene que pasar por el embudo de la memoria de trabajo. Y si esta está afectada, si esta está disminuyendo en cuanto a su capacidad y funcionalidad, las memorias a largo plazo también se van a ver afectadas. Bueno, mira, otra referencia de un estudio en este territorio de la memoria, jugar a videojuegos después de haber hecho los deberes. Este estudio se hizo con alumnado de 13 años. Después de pedirles que memorizaran una serie de palabras, se les indicó que podían estar a 1 hora después de haber hecho ese proceso de memorización, 1 hora haciendo una actividad. Uno de los grupos experimentales lo que pudieron hacer es ver la televisión y durante 1 hora estuvieron viendo la televisión tras la parte de aprendizaje. El segundo de los grupos experimentales lo que hizo fue jugar durante 1 hora a los videojuegos. Se me mueve esto. Y el tercer grupo, que era el grupo de control, se le dijo que durante 1 hora podía realizar cualquier actividad que les apeteciera, pero no digital. Dar un paseo, podía leer unos libros, jugar un juego de mesa. 24 horas después de hacer esta parte del estudio,
se les pidió que rememoraran las palabras que se habían memorizado el día anterior. Ese es el número de palabras olvidadas, no el de recordadas. Y vemos que frente a las 18 que olvidaron los que no tocaron pantallas, 39 los que estuvieron con la televisión, se duplica, y en el caso de los que estaban con videojuegos, 47. O sea, los números, en este caso, son también clarísimos. Bueno, ¿cuáles son los requisitos para realmente que la memoria funcione de forma eficiente? Por una parte, la atención. Si estás atento a aquello que tienes que memorizar. Y lo segundo lo vamos a ver enseguida. Seguramente tenéis buena memoria. Seguramente que sí. Os voy a pedir que memoricéis tan solo dos líneas en 1 minuto de tiempo. Los que estéis aquí y los de casa. ¿Vale? A ver si somos capaces, que en principio yo creo que es un reto bastante asumible. Aquí va, 1 minuto. ¿Qué tal va? Sé que no ha pasado el minuto, pero mal, ¿no? Mal, claro. ¿Por qué solamente 2 líneas no somos capaces de memorizarlas con facilidad? Porque no tiene sentido, claro, no se comprende. El primer requisito para memorizar, para aprender, es la atención. El segundo, comprender aquello que tenemos que memorizar, aquello que queremos aprender. Y a veces a nuestros hijos, alumnado, le estamos pidiendo esfuerzos cuando le decimos, estudiate, memoriza el teorema de Pitágoras. Si no entiendes realmente qué significa eso de los catetos, de la hipotenusa, si no has comprendido qué significa proyectar al cuadrado, le estamos pidiendo que memorice algo tan complejo como esto. Es un esfuerzo que sí, por repetición e insistencia, al final aprenderíamos. Pero ¿cuánta energía y cuánto tiempo para aprender algo que si previamente se hubiera comprendido, se hubiera asumido mucho más fácilmente? Mirad, solo medio minuto. Memorizad esto, por favor, que es lo mismo, pero ordenado. De Gómez de la Serna, ¿lo veis todos? Tenía tan mala memoria que se olvidó que tenía mala memoria y se acordó de todo. Pero esto sí que es muy fácil recordarlo. Ojo, lo vamos a olvidar enseguida, porque no es un aprendizaje que sea relevante en nuestra vida, pero se incorpora fácilmente a la memoria de trabajo y si fuera importante, ya nos encargaríamos de repetirlo. Pero voy a ponerlo un poquito más exigente. Voy a proponer un pequeño reto a nivel de memoria. Mirad, por favor, esos bichitos que tenemos por ahí arriba. Aunque si solo tenéis una libélula y un saltamontes también, ¿lo estáis viendo? Sí, la parte derecha arriba. Bien. En lugar de 7, que es lo que nos planteaba Miller, voy a trabajar solamente con 5 elementos. Es decir, voy a exigir a vuestra memoria de trabajo que se esfuerce para recordar estos 5 bichitos. Porque dentro de un momento van a desaparecer y van a aparecer de nuevo 5 bichitos. Quiero que os deis cuenta cuál es el que ha desaparecido de los 5. De los que van a aparecer después, uno de los que ahora está ya no estará. Y sin embargo, otro nuevo habrá ocupado su lugar. ¿Qué tenéis que memorizar? 5 cosas, no 7 ni 9, 5. Unos segundos, os dejo ahí. ¿Os sentís ya? Venga, vamos allá. Muy bien, el saltamontes ha desaparecido y ha aparecido el escarabajo. Genial, eso está bien, ¿eh? Me encanta. Memorizar esos 5. Segunda oportunidad para quien se ha quedado con la... ¡Ay, que no! Venga, memorizar estos 5, aunque algunos ya estaban, ¿verdad? Más fácil, porque van a desaparecer y la dinámica va a ser la misma. Uno va a desaparecer y otro va a aparecer. ¿Lo tenemos? Muy bien, la libélula se nos ha ido, pero la araña está ahí, ¿eh? Nuevo personaje invitado. Memorizar estos 5. La memoria de trabajo sirve para esto. Almaceno y olvido rápidamente. Vuelvo a almacenar y olvido. Es para resolver tareas. Esta es la función de esta memoria. ¿Lo tenemos? Venga. Muy bien, esa abeja. Y ahí tenemos el mosquito. Otro volador aparecido. Siguiente. Vamos allá. Siguiente. A ver el caracol y esa mariposa que nos ha aparecido. Y el último intento ya que tenéis, ¿vale? Aunque veo que veis funcionando bien esa memoria de trabajo, está funcionando bien. Último intento. El mosquito está aquí a la izquierda, no sé si lo ven los de la esquina. Vale.
el escarabajo y la hormiga, perfecto, que había aparecido allí. Genial. Funciona bien. Ahora, poner en juego la memoria de trabajo es exigente a nivel cognitivo. O sea, puede parecer una tontería, pero si estuviéramos aplicándolo un ratito más, esto sobrecarga mucho. Esto provoca un cansancio enorme, mucho más que simplemente estar escuchando a alguien hablar. Sobrecarga un poquito más. Pero al final, la memoria de trabajo, como la atención, son músculos. Y a la medida que los trabajamos, mejoran. Modifica las redes neuronales. ¿Por qué a medida que los trabajamos mejoran? Porque el cerebro es plástico. Porque este concepto de la plasticidad cerebral es un concepto que debería aprender nuestro alumnado, nuestras hijas e hijos, desde que son muy pequeñitos. Somos lo que somos ahora, pero cómo vamos a ser dentro de un tiempo depende de lo que hagamos. Al final nuestro cerebro se puede reconfigurar y no vale eso de yo no valgo para las mates, no valgo para la música, no valgo no valgo si me lo creo. Porque si insisto, practico y lo hago con atención, mi cerebro se va a modificar sí o sí. Y voy a mejorar mucho en cualquier cosa en la que yo practique en mi vida. ¿Qué pasa con la plasticidad cerebral? Es increíble, nos abre todas las expectativas, pero funciona para lo bueno y para lo malo. En función de lo que yo haga, mi cerebro se va a reconfigurar, se va a recomponer. Bueno, la Universidad de Stanford, en una entrevista de 2021, hace 200 años nos parecíamos todos los seres humanos bastante. Nuestra actividad cerebral, nuestro cerebro era muy, muy parecido. Era ese periodo previo a las tecnologías, y sobre todo las tecnologías, obviamente, digitales. Hoy día, si comparamos el cerebro de aquellos países que no tienen acceso a las tecnologías digitales con aquellos países que sí tenemos acceso, nuestros cerebros ya presentan diferencias a nivel funcional e incluso atómico. Y hay zonas que se ven afectadas por la forma en la que procesamos la información de forma continua y reiterada a través de las pantallas digitales. Tener esto en cuenta es importante para ver en qué medida esto nos está afectando. Papi, por si no se ve bien, ¿qué es esa extraña aplicación que ustedes usaban antes de que existiera Internet? Cerebro, hijo mío, se llamaba cerebro. Esta es un poquito la historia. El impacto de los videojuegos en la plasticidad cerebral, el hipocampo. Hay muchos estudios que nos están planteando hasta qué punto interfieren en el abuso al final, el abuso en estos tiempos. No existe prácticamente ninguna transferencia, a menos que la investigación, entre los videojuegos y la vida real. Os he puesto 3, por poner algunas. Es decir, cuando aprendemos a jugar a Mario Bros, cuando aprendemos a jugar a Call of Duty, somos muy buenos en Call of Duty, o en cualquier videojuego, hemos aprendido a jugar a Call of Duty, o a juegos muy similares, o a Mario Bros. Pero eso no implica que podamos conducir mejor en nuestra vida si estamos conduciendo el cochecito de Mario Bros. La transferencia de las pantallas de los videojuegos a los aprendizajes reales de la vida es mínima y se ha constatado en muy poquitos casos. Trabajos con endoscopia, manejo de drones, por ejemplo, prácticas digitales sí que mejoran luego la práctica real, pero en el contexto de los videojuegos la transferencia es prácticamente nula. La tecnología a menudo aumenta ciertas capacidades, pero en la medida que las aumenta las debilita. Pensad, por ejemplo, en los brazos del herrero, que antiguamente para hacer las herramientas, los herrajes, en la fragua con el martillo durante horas le tocaba machacar, golpear, un trabajo duro, que lo hacía fuerte precisamente porque su cuerpo se adaptaba a ese trabajo. En el momento que apareció la fragua mecánica, ¿pudo trabajar de forma mucho más eficiente? Seguramente sí. ¿Pudo producir muchas más herramientas, cuchillos o lo que hiciera? Seguramente sí. Pero lo que también tenemos claro es que sus brazos se debilitan, porque la herramienta al final, aquella facultad que te potencia, también la está debilitando. ¿Qué pasa con los GPS? ¿Qué pasa con los móviles que ahora? ¿Qué pasa cuando tenemos que orientarnos y vemos que con la mano en la propia ciudad donde está viviendo, vemos a los jóvenes que tienen que ir de una calle a otra, se ponen GPS y en lugar de... Hemos funcionado muy bien como especie durante muchos cientos de miles de años, bueno, como Homo sapiens sapiens, a menos 200.000 años, orientándonos en una naturaleza en la que era absolutamente vital para sobrevivir, ser capaz de reconocer por dónde íbamos los caminos, buscar indicios, memorizar, tomar referencias. Y sin embargo, esa capacidad en estos momentos está afectando de forma muy importante, está siendo afectada por que dejamos de utilizarla. Porque cuando tenemos no solamente coger el coche, que puede parecer más lógico, pero incluso en la propia ciudad, cuando tenemos que ir de un sitio a otro, trasladamos esa exigencia que estaba en nuestros hipocampos. Los hipocampos del cerebro son las zonas que gestionan las memorias a largo plazo, pero también las memorias espaciales, también la orientación espacial. Y en la medida que estamos dejando de utilizar los hipocampos para orientarnos, estamos afectando
a una zona del cerebro que luego es vital, por ejemplo, a lo largo de nuestra vida, cuando aparece el Alzheimer, por ejemplo. Porque el Alzheimer, precisamente, está focalizado en un uso poco eficiente, inadecuado de estos hipócampos cerebrales. Empiezan a olvidar cosas, a no ser capaces de recuperar la información. El uso de esta zona del cerebro tendría que ser una constante, una prioridad. Y eso pasa con cualquier herramienta al final digital. El smartphone, el teléfono inteligente, ¿no? De alguna manera nos está haciendo un poquito más estúpidos porque estamos delegando en el smartphone no solamente el orientarnos, también nuestra memoria. Y, hombre, yo entiendo que no soy capaz de memorizar los 117 contactos enviados que tengo por la letra A en mi móvil. 117 contactos, es imposible. Pero el problema es que ahora es muy común que ni siquiera memorizamos el teléfono móvil de nuestros hijos. Como tenemos toda la información ahí y el día que no tenemos móvil, no podemos llamar a nuestro hijo, a nuestra hija o a la gente más allegada, porque es que ni recordamos el móvil. Porque hemos trasladado al móvil por ese tipo de exigencias que antes volcábamos nuestra cabeza. El móvil, la orientación, tenemos que hacer un cálculo sencillo, a veces sencillo, y por no hacer ese esfuerzo de hacer una multiplicación, una pequeña regla de tres mentalmente, sacamos el móvil, la calculadora y rápidamente estamos atrofiando aquellas facultades que precisamente estamos potenciando a través del uso de la tecnología. Y el lenguaje en concreto, aquellas tecnologías que afectan precisamente al lenguaje humano, precisamente por la capacidad que es y que representa, porque todo nuestro pensamiento en nuestra especie se vincula y se procesa a través del lenguaje. Pensamos con el lenguaje, pero sobre todo cuando pensamos de forma potente, a través del pensamiento crítico, cuando queremos ser reflexivos, la forma en la que manejamos el lenguaje es decisiva en nuestra vida. Aquellas tecnologías que están afectando nuestra capacidad de manejar el lenguaje interfieren, por tanto, también en el tipo de procesos normales de uso y la están también debilitando. La batalla entre, por ejemplo, la lectura en papel y la lectura hipervinculada, la lectura de Internet, la pantalla, donde nos metemos a las webs a leer por ahí un montón de información, con textos hipermodales, es decir, textos que tienen podcasts incluidos, vídeos, GIF en movimiento, además hipervinculados, de manera que enseguida estoy leyendo algo, pero me resaltan una palabrita para que yo pueda acceder a información complementaria de no sé qué. La batalla entre esa forma de leer, de procesar la información como lectura y el leer en papel se está librando ya en estos momentos. Y lo que nos dicen los estudios es que leer en contextos hipervinculados, hipermodales, está generando un tipo de lectura y de procesamiento de información zigzagueante, superficial, en contra de lo que se produce cuando leemos en los libros de papel, que es una lectura, al final, que sería un tipo de pensamiento lineal, profundo, reflexivo. Precisamente el tipo de pensamiento que hace falta para aprender en la vida o en los contextos académicos, donde hace falta atención, donde hace falta profundidad en el pensamiento. Bueno, este es uno de los muchos estudios, en este caso con adolescentes. Dos grupos experimentales, uno trabajando sobre la misma temática, los mismos contenidos en papel, directamente en lectura de papel, y otro grupo trabajando con textos hipermodales, hipervinculados, con Internet, con información, obviamente, mucho más rica, esa posibilidad de interconectarse. Y a continuación, después de los procesos de lectura en ambos formatos, se le somete a un proceso de evaluación de la comprensión lectora respecto a la información que se quería aprender. Bueno, los resultados nos dicen que aquellos alumnos que leen en papel tienen mejores niveles de comprensión lectora. Así que la batalla entre el papel y las tecnologías, los textos de las pantallas digitales, creo que claramente se posiciona a favor de nuevo el papel. Lo vi hace poquito, me gustó. Antes nos quemaban una pila de libros, habla con la otra, dice, antes nos quemaban. Dice, ahora nos digitalizan. No sé, dice, el otro, no es lo mismo. Dice, bueno, ya veremos si es lo mismo. Esto me hacía recordar un libro, y también película, que lo llevaron al cine. ¿Recordáis el de Fahrenheit 451? Es el libro en el que el protagonista es un bombero que se dedica a hacer trabajo no es a apagar fuego, sino a quemar libros. Porque en ese momento, en ese mundo distópico, los libros se queman y se persiguen. 451 alude precisamente a la temperatura en la que los libros se queman, la temperatura en la que el papel arde.
No sé yo si la digitalización, los textos hipermodales, hipervinculados, van a bajar esa temperatura y de alguna manera hacer el mismo efecto, ¿no?, que esta novela. La sexta de las consecuencias afecta a la salud física y mental. Bueno, y cuando hablamos de salud, a todos los niveles. Hablamos de salud física, bien, mental, en el terreno de lo cognitivo, también en el terreno de lo emocional, de lo relacional. Afecciones claramente hacia el sueño, promueven, incentivan el sedentarismo, nos abocan a consumos peligrosos en el tema, por ejemplo, tabaco, sexo, violencia, y sobre eso hay mucho estudio también. Y luego entraremos en un territorio que no es irrelevante ni mucho menos, que es el de las patologías mentales y por tanto también emocionales asociadas al consumo de pantallas. Por ejemplo, en el tema del sueño, fijaros, esto es un metaanálisis. Se hizo con más de 125.000 personas en el conjunto de las investigaciones que agrupaba este metaanálisis, entre 6 y 19 años. La correlación entre el uso de dispositivos móviles antes de irse a la cama y el cómo, la calidad del sueño, es claramente demostrada. Y pensemos que es durante el sueño profundo, durante esas fases de sueño reparador, cuando se consolidan las redes neuronales y configuran los aprendizajes. Por el día podemos aprender, pero es durante la noche y el sueño profundo cuando lo que hemos aprendido durante el día realmente se consolida y se convierte en un aprendizaje a largo plazo. Por tanto, ese alumno, ese adolescente que se acuesta al final a las 3 de la mañana porque no hace más que estar con redes sociales, con los amigos, y que no nos damos ni cuenta, al día siguiente es imposible que vaya al instituto en condiciones, porque su cerebro está totalmente sobrecargado. Al final los ciclos circadianos se han visto absolutamente afectados. Y en su cerebro no entra la idea de si a las 3 de la mañana era de día todavía, porque a la luz de la pantalla es interpretada a nivel cerebral, sobre todo la de nuestras pantallas, tabletas, móviles, como si fuera luz diurna. Y por tanto no empieza a producir la melatonina necesaria para el sueño, producir el sueño. Así que si a las 3 de la mañana era todavía de día, ¿cómo es posible que ahora a las 8 de la mañana estemos ya en el instituto? No hemos tenido tiempo para dormir. Esto no tiene sentido. Y eso afecta de forma importante a lo que serían todas las funciones ejecutivas. Bueno, y por supuesto la energía que va a poder. El sedentarismo, también importante. La correlación también es clara, positiva. Se tienen muchos estudios. El tiempo dedicado a las pantallas al final incrementa los tiempos de inactividad física y por tanto de sedentarismo. Pero creo que esto es bastante conocido. Las pantallas incentivan también el consumo de tabaco, de alcohol, de sexo duro, de violencia y además sin filtros, porque es muy difícil poner filtros a las pantallas, aunque creamos que lo estamos poniendo. Este juego tan conocido, la bestialidad de juego, se hacen barbaridades en él. De 11 a 14 años, el 74% de los chavalillos ya han jugado ese juego. Lo conocen. Es un juego en el que y es un juego terrible. No sé si es, creo que hemos oído todos hablar de este juego, donde se puede hacer cualquier cosa. O lógicamente con los personajes, con tu avatar, pero se puede hacer cualquier burrada. Aquí la ética y las normas morales, entre los 15 y 18 años, el 85% de los jóvenes han jugado a este juego. Bueno, obviamente el problema no es los videojuegos, sino el tipo de videojuegos y el tiempo que estamos con los videojuegos. Hay videojuegos que claramente tienen valor educativo, ¿vale? Aquí tenemos eso, lo que se llama también ahora como videojuegos integradores. Y ahí tenemos algunos ejemplos. Educativos en la medida que no abuse tampoco de ellos, que no me pegue 6 horas enganchado al juego de Zelda, por muy educativo que pueda ser. Por tanto, tiempos y también selección de la tipología. En cuanto a las enfermedades mentales, estábamos en el territorio de la salud, recordar, hay una estrecha relación entre el consumo digital y el sufrimiento psíquico, asociado a patologías como la depresión, la ansiedad, la ideación suicida. Un psiquiatra norteamericano, pues poco más Rego, publicó este libro hace poco, hace un año, Fatiga frontal. Y una de las consecuencias, esto no se dedica a la psiquiatría, dice, pero se queda a la psiquiatría cuando él habla de cómo las tecnologías, y especialmente las tecnologías digitales, están afectando a la fatiga de nuestra corteza prefrontal, ese es el concepto que él maneja, y por tanto al uso eficiente de nuestras funciones ejecutivas. Cuando eso se ve realmente afectado y se sobrecarga, nos dice Mark Rego que se abre la puerta hacia la enfermedad mental. Y él que trabaja sobre todo con enfermos mentales, creo que es una persona que tiene criterio en ese término.
La séptima de las consecuencias, veis, vamos rápido, pero afecta a la socialización, porque aunque aparentemente las redes sociales están para socializarnos, los algoritmos que sean las grandes tecnológicas que nos aportan estas redes no quieren que nos juntemos físicamente. Están pensados precisamente para que nos juntemos virtualmente. Y por tanto eliminan las interacciones reales, que son las que el ser humano necesita. El ser humano necesita verse a través de una pantalla. Necesita estar con las personas, tocarse, acariciarse, coger por el hombro al amigo o a la amiga, disfrutar, pero de forma física real. Esa situación que vemos también con aquella caricatura, el temor al rechazo social le atrapa en las redes. El miedo a ser invisible le lleva a no permitirse desconectar del móvil o de ese montón de redes sociales en las que interaccionan con sus iguales. Mirad, esta investigadora, Isenberger, ideó un pequeño jueguito que se llamaba el juego de la ciberbola para estudiar hasta qué punto afectaba el rechazo a los adolescentes. Planteó esta situación, tenían adultos y adolescentes. Entraban por separado a jugar con un ordenador a un jueguecito en el cual aparecían 3 puntos de forma de triángulo. Uno de esos puntos era el propio sujeto que participaba en la investigación. Y el juego consistía en pasarse una pelotita, como en los partidos de tenis, los que tenéis más años, ¿recordáis aquellos juegos de tenis antiguos que eran una barrita y nos pasábamos entre 2? Pues esto es lo mismo, pero entre 3. Decían, bueno, aquí estás tú y vas a jugar con otras 2 personas que están en otro sitio, pero a través del ordenador nos conectamos. ¿Y cuál es el objetivo? Simplemente tenéis que estar pasándoos la pelotita. Podéis pasar a quien quieras, al de arriba o al de al lado, os paséis como queráis. Intentéis mover, reflexionar y con el punto pasar. Ese era el jueguecito. Bueno, empezaban a jugar los adultos a ese jueguecillo. Lo que no sabían es que contra quien estaban jugando era contra una máquina y no contra 2 personas como les habían dicho. Empezaban a jugar y la pelota iba pasando, le llegaba, y la pasaba a quien quería. El juego funcionaba bien hasta que, pasados unos ratillos, unos minutos, de pronto, las otras 2 personas, que es lo que quería, pasaban olímpicamente de ti. Es decir, empezaban a pasarse la pelota entre ellos, a moverse, pero ninguno te pasaba a ti la pelota. Y tú te quedabas ahí diciendo, ¿qué pasa? ¿Qué ocurría en el escaneo cerebral de los adultos cuando esta situación se daba? Lo primero, se activaban las amígdalas cerebrales. Eso que tiene que ver con el miedo y con la rabia. Si nos enfadábamos un poquito y decíamos, ¿qué estoy pasando de mí? Pero enseguida en el adulto se activaba la corteza prefrontal para poner orden y decir, bueno, pues vaya tontería. ¿Qué pasa? Ya está, así de simple. ¿Qué ocurría en el cerebro del adolescente cuando de pronto pasaban de él? Y se activaban también las amígdalas, pero se activaban mucho más que en el adulto. Y además de las amígdalas, se activaba una zona que se llama ínsula del cerebro límbico, que tiene que ver con la aversión, con el rechazo, con el asco. Es también una emoción peligrosa. Y además la corteza prefrontal, que podía poner orden, se activaba mínimamente, mucho menos que en el adulto. Cuando el adulto, tras el estudio, al salir del juego, le preguntaban, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te has sentido? El adulto decía, bien, ya está. El adulto no daba ninguna importancia a ese momento en el que habían dejado. No sabía. Cuando le preguntaban al adolescente, salía indignado. Decía, pues mal, una mierda, es que han pasado de mí. Es que estábamos jugando, pero han pasado de mí estos 2 tíos. ¿De qué van estos? El temor al rechazo, a ser invisibles. ¿Cómo voy a estar pendiente del móvil continuamente si en el momento en que no esté conectado, a lo mejor el grupo piensa que ya, y no hay cosa más dolorosa para un adolescente en estos momentos de su vida, es que sentirse rechazado por su grupo, por sus iguales. Bueno, dice, ¿tienes Facebook? No. ¿Tienes Twitter? No. ¿Tienes WhatsApp? No. ¿Tienes? Dice, entonces, ¿qué tienes? ¿Tienes una vida? ¿Mándame a Candy Crush? Pero al final entramos en esa dinámica terrible. Bueno, la octava de las consecuencias, merma la atención y otras funciones ejecutivas, en general todas las funciones ejecutivas, porque en la medida que la atención se ve afectada, la atención ejecutiva, la atención voluntaria, es necesaria para la memoria de trabajo, es necesaria para la flexibilidad cognitiva, es necesaria para ser capaz de planificar o tomar decisiones, todas las demás funciones ejecutivas se ven afectadas. En la imagen en amarillo, la zonita de nuestro lóbulo frontal, donde se ubica la corteza prefrontal, la que gestiona todo esto que estamos diciendo, las funciones ejecutivas, en la parte amarilla. Bien. Recordar que es también la encargada de inhibir las emociones cuando se desbordan. Y como dice Goleman en Focus, librito fácil de leer, la atención ejecutiva es un músculo, al igual que la memoria, en realidad, al igual que cualquier capacidad humana. En la medida que la trabajamos, el cerebro es plástico, la podemos mejorar.
¿Qué ocurre con los videojuegos que tienen estudios que evidencian que mejoran la atención? Y a lo mejor habéis oído por ahí, Call of Duty mejora la atención. Bien, y es real, mejora la atención. Pero hay que pensar, hay que leer el estudio. ¿Qué tipo de atención mejora? Porque es cierto que mejora la atención, pero la atención visual. Y la atención que tiene que tener ese jugador en pantalla para darse cuenta si hay cualquier movimiento en el territorio, en el paisaje, en el contexto del urbano en el que está en ese momento luchando con no sé qué amigos, incluso a través de los auriculares, escuchar un ruidito que puede significar que alguien se está acercando por detrás. O sea, tiene que estar absolutamente atento a cualquier pequeño cambio que se produce en todo el entorno del juego. Pero es que esa atención es justamente la contraria a la atención voluntaria y concentrada que se necesita para aprender. Lo que no queremos alumnos en el aula, que cuando tienen que aprender algo, cualquier ruidito, cualquier cosita que ocurra en el contexto del aula o fuera, les esté alterando la atención. Por el momento que la atención se va a algo de fuera, luego para volver a la tarea, al aprendizaje, necesita un tiempo y además sobrecarga cognitivamente. Es decir, siempre hay que volver la atención, pero justamente la atención que no nos interesa para el aprendizaje de la vida. Voy a proponeros un reto muy sencillito, ¿vale? Por un poco permitiros que leáis este abecedario, pero mirad, tened en cuenta que debajo de cada una de las letras hay una D, una I o una J. Quiero que leáis en voz alta de manera que si hay una D debajo de la letra, levantamos el brazo derecho. Cuidado que está en espejo, no nos confundamos. Si hay una I, pues yo leo B, C, y si hay una J, D, los dos brazos juntos. Es decir, levanto la mano derecha cuando levanto la mano izquierda y si hay J, levanto las dos manos. A ver si somos capaces de leer el abecedario sin equivocarnos o equivocarnos lo menos posible. ¿Con qué rapidez? Cada uno con la que sea capaz, lógicamente. Empezad cuando queráis, por favor. Me encanta veros, me encanta. Y ver que acabáis así, genial, porque es que lo estáis haciendo bien. Bueno, podríamos hacer muchas variantes con esta historia, leerlo al revés. Voy a hacer una muy sencilla. Os voy a decir una palabra, una solamente, y la deletreáis. ¿Sabéis deletrear? Si yo dijera, por ejemplo, no va a ser esta, si yo dijera la palabra amor, sería A-M-O-R, pero quiero que la deletreéis moviendo los brazos. La palabra va a ser otra, va a ser otra. Por ejemplo, atención. Deletrearla. La M es una I, que tenemos ahí, la I que se ve el rabito. Muy bien. Y bueno, no lo voy a pedir, pero podríamos intentar incluso deletrear al revés, que la cosa sería más compleja, ¿verdad? Eso a nivel cognitivo, pero ¿qué estamos haciendo? Entrenar el músculo, la atención, porque para esto hace falta atención. Incluso podría proponernos esta variante. Mirad, que en lugar de T y J tenemos circulitos colores. Y entonces ahora hay que decodificar el color. Y en lugar de lo que habéis hecho antes, que podría ser, os voy a proponer esto otro. Mirad, si aparece verde, la mano, bueno, vamos a empezar por la derecha. Si aparece el rojo, con la mano derecha. Si aparece el verde, chasqueamos con la izquierda. Y si aparece el azul, palmada. ¿De acuerdo? Empezamos. A ver qué tal sale. Bien, genial, genial. Pero cuesta. Podemos decir, hombre, bien, es un reto asumible.
pero cuesta. Y es precisamente porque cuesta que esto va mejorando, que estamos entrenando el músculo. Ahora que os oía yo un poquito que pon, no sé qué, palmada, digo, si tenía que haber ocurrido al final poner gracias, pero solo con azules. Si diciendo gracias, digo, qué bien. Yo tenía yo el aplauso asegurado, pero no lo he hecho, no se me ha ocurrido. Bueno, vamos a avanzar. Mirad, este metaanálisis es relevante porque afectó a más de 150.000 personas. Y no es un número pequeño. Y encontró una correlación positiva entre el consumo de pantallas de ocio y el déficit de atención. A mayor tiempo de consumo de pantallas, mayor riesgo de tener déficit de atención, TDA. Fijaros, la correlación positiva está demostrada y es comparable a nivel de tamaño del efecto a la que se puede dar entre el cociente intelectual y las notas o el rendimiento académico o entre el cáncer de pulmón y el tabaco. Que sabemos que no es un tamaño de efecto grande, ojo, afortunadamente, si no todo el que fumaba acabaría con cáncer de pulmón. Y sabemos que no todo el que tiene un coeficiente intelectual determinado va a tener éxito o fracaso en la vida, que hay más elementos. Pero sí sabemos que el coeficiente intelectual es importante en el rendimiento académico y también sabemos que si fumas tienes muchas papeletas, mucho más que el resto. Si el tamaño del efecto puede ser, en todos los casos, la correlación es positiva e importante, más allá de que el tamaño del efecto, afortunadamente, no sea demasiado grave. Y afortunadamente, porque si no, esto sería una pandemia absoluta, ¿no?, en nuestros jóvenes. Pero esto hay que tenerlo, creo que hay que tenerlo en cuenta. Bien, me encantó esta imagen, la vi en internet, aeropuerto de Newcastle, 1990. Gente aburrida, no, gente simplemente esperando, pensando sus cosas, lo que hacíamos hace años cuando estábamos en la parada del autobús, cuando éramos críos, no había pantallas. Gente en su mundo interior o viendo el mundo. Y a partir del mundo, bueno, encontré otra imagen un poquito más reciente, es de un aeropuerto de Florida, mucho más reciente, y la situación es bastante distinta. No sé si la veis, pero es que la mayoría son personas mayores, y están todos con pantallas, abuelo con pantalla, salvo, curiosamente, un adolescente que está el tío ahí tumbadico. Hay esperanza. Hay esperanza porque hablamos de adolescentes, pero creo que los adultos nos hemos subido al carro y no estamos siendo el mejor ejemplo, ni mucho menos. Un tuit que por ahí Miguel Serra. Hoy he visto a un chico sentado en la terraza de una cafetería, sin móvil, sin tablet, sin ordenador, solo ahí sentado tomándose un café, como un psicópata. Cuidado con esos tíos, cuidado, que los hay por ahí, algo está pasando. Bien. Novena de las consecuencias. Baja el rendimiento escolar. Informe de la OCDE 2015, y aunque se ha referido a las pruebas de evaluación de competencia matemática y lingüística, parece ser, como conclusión en este informe, ya se nos anticipaba que pese al enorme gasto que muchos países habían hecho en el tema de incrementar con recursos digitales las aulas y la formación docente del profesorado, no se estaba viendo el impacto al nivel de rendimiento, ojo, en estas dos competencias. Hay estudios que nos están hablando de el efecto que están teniendo el abuso de pantalla en tiempo de ocio, porque esto es en contextos educativos y no es esto lo que me tendría a mí que preocupar. Me preocupa el tiempo de ocio, porque en el contexto de aula los docentes al final trabajan la tecnología para que el alumnado aprenda, o así debería ser, ¿no? Pero es el tiempo de ocio el que es preocupante. Tiempo de consumo de pantallas en relación, fijaros, al rendimiento académico. Resultados a los 16 años de la prueba de certificado de secundaria en Inglaterra. El rango de notas va desde el A+ hasta el G, que sería el suspenso en el caso español, el insuficiente. Veis que hay un nivel más. Y se hizo el estudio de consumo de estos alumnos que pasaron la prueba a los 16 años, se hizo el estudio a los 14 años y medio, para ver cómo influía el tiempo de consumo diario de pantallas, cómo influía en las pruebas que iban a realizar un año y medio después. Los resultados tenéis aquí arriba. 0 horas de consumo de pantallas diarias o menos de esa hora, resultados casi máximos, con 1 hora, con 2, con 3, hasta llegar a ese punto final. Si vemos un poquito los rangos, por cada hora que se incrementa diaria de consumo de pantallas, bajan 2 niveles académicos en las pruebas de secundaria.
de los 8 que hay en Inglaterra. Y esto sí que tiene que ver con el consumo en tiempo de ocio y el rendimiento escolar. Y por último, la décima, deshumanizan. Pues he estado planteando esta situación. ¿Sabes qué te digo? Tanta tecnología, tanta digital, tanto dinámico en la carrera informática, nos ha llevado a una época de deshumanización, de despersonalización. Y le digo, no coincido con vos. Y a vos, que le pregunto, estoy hablando conmigo tú. Llega un momento en que al final todas las migraciones, todo lo hacemos a través. Bueno. Antonio Damasio, que quizá nos suene, también ha hablado. Antonio Damasio es posiblemente uno de los número uno de los principales neurocientíficos a nivel mundial, sobre todo en el terreno de la investigación. Él es neurólogo e investigador. Esta situación que de alguna manera ya estamos viviendo, que puede parecer una viñeta, pero ¿cuántos vídeos no aparecen ahora ya en redes sociales donde está alguien grabando una situación que dice, pero por Dios, estás grabando en lugar de ayudarles? Pero a ver, ¿dónde se nos ha ido la historia? Bueno, pues este es un poquito... Antonio plantea esta situación, fijaros. Vamos a entender ese pensamiento citadiante que hablamos antes, superficial, excitado, rápido, está restando humanidad, empatía al ser humano, capacidad de compasión y de admiración. ¿Y en qué lo justifica? En que los procesos de empatía respecto al dolor ajeno, sobre todo cuando el dolor es de este tipo psíquico, emocional, requieren del pensamiento lento. ¿Habéis oído hablar del pensamiento rápido y lento? Daniel Kahneman, premio Nobel, hablaba del pensamiento rápido y lento. El pensamiento rápido es el pensamiento más vinculado a nuestras áreas más vívidas. Es el pensamiento reactivo. Es en buena medida el pensamiento del adolescente que cuando es incapaz de controlar su mundo emocional. El pensamiento lento es el pensamiento que nos permite ahondar en una idea, en el conocimiento, en una reflexión sobre lo que somos, ¿no? O en un debate con otras personas. Bien, ¿qué ocurre con la empatía? Ante el dolor físico, los sistemas de empatía en los seres humanos se activan de forma muy rápida a nivel cerebral. Es decir, tú ves a alguien que le duele algo, que se ha roto una pierna o tiene un dolor fuerte, y en ese momento se estallan en tu cerebro las áreas del dolor físico se activan también en tu cabeza. Sin embargo, ante el dolor emocional, el sufrimiento psíquico de otro ser humano, los procesos de activación a nivel cerebral son un poquito más lentos, requieren de un procesamiento a nivel cognitivo. Y esa es la parte en la que Antonio Damasio está cuestionando. Cuidado, porque esa afección que se está produciendo al pensamiento profundo, lineal, reflexivo, está mejorando también la capacidad de compasión, de admiración, de ser al final lo que somos los seres humanos y poder ayudar al resto de las personas. Recapitulando, muy rápido, esos 10 efectos que decíamos son adictivas, roban tiempo vital, sobrecargan cognitivamente nuestro cerebro, lo modifican de forma negativa, afectan al lenguaje, a nuestra salud, nos aíslan, merman nuestra atención, bajan el rendimiento escolar y finalmente incluso pueden deshumanizarnos. Ahora bien, llevando al terreno de lo positivo, en casa 3 cositas muy directas, muy sencillas. Establecer límites consistentes en el tiempo, ¿vale? Y en los tipos de consumo que pueden utilizar nuestros hijos, nuestras hijas. Y asegurarnos de que no quiten esos consumos tiempo a lo que realmente es importante para su vida, para su salud y en definitiva para su desarrollo personal y social. En segundo lugar, designar tiempos para estar juntos sin pantallas. Juntos sin pantallas todos, ellos y nosotros, nosotras, los adultos. Y por último, evitar las pantallas durante 1 hora antes de acostarse. Porque sabemos que la afección que se produce, por ejemplo, sobre la liberación de melatonina en el sueño, requiere al menos de ese tiempo para permitir que el cerebro entre, vaya acomodándose al proceso, al final, de conexión con el sueño reparador y profundo. Y a nivel docente, porque sé que hay personas de las que estéis aquí que sois docentes, para esa digitalización responsable en las aulas, aunque yo no hablo de aulas, todo esto iba referido al consumo realmente de ocio, prácticamente todo, entender que la tecnología nos va a ayudar, pero son un medio, no son el fin. En segundo lugar, limitar el uso de pantallas a propuestas de calidad, no hacer con las pantallas aquello que se puede hacer de forma eficiente sin pantallas. La pantalla tiene que aportarnos un plus. La tecnología digital tiene que ser para algo que no seamos capaces de hacer sin pantallas. No usarlas en detrimento de otras actividades más nutritivas y necesarias para el alumno. Por ejemplo, lectura profunda, trabajar de forma manual,
trabajar interaccionando físicamente con sus compañeros y compañeras, enseñar su potencial como herramienta de aprendizaje, vinculando el uso de las tecnologías digitales a metodologías activas como el cooperativo, como el TBL, Thinking Based Learning, desarrollo del pensamiento, y finalmente, enseñar su uso crítico y seguro, enseñar las consecuencias del abuso de las pantallas en su vida personal, al menos que tengan la información. Porque una vez que tengo la información yo tomaré decisiones, pero al menos sé lo que está ocurriendo en mi cerebro. Por si alguien quiere contactar, correos, estas cositas que siempre tenemos, mi página web, pero ya en la última diapositiva, digital. No sé si conocéis esta flor, esta planta, el digital, la nidalera. Si os gusta el Pirineo, seguro que la estáis viendo todas las primaveras, yo la veo por el Pirineo. En muy diferentes sitios, es muy común. La nidalera tiene una sustancia, una toxina, que es tremendamente activa y potente. Es muy peligrosa. Pero la digitalina, la sustancia que se genera a partir de esta toxina, se utiliza en farmacia como tónico cardíaco para personas con afecciones cardíacas. Tóxico remedio, el digital, la planta o lo digital como metáfora. Es un tóxico remedio. Pues fijaros, ¿qué decía Paracelso ya en el siglo XVI? La dosis hace el veneno o el remedio. Todo depende de la decisión que tomemos. Los seres humanos tomamos decisiones. Y convertir en remedio en tóxico esto, la planta o lo digital, al final es una decisión. Que de alguna manera, aunque sea limitadamente a nivel individual, pero de alguna manera podemos tomar. He empezado hablando del chupete, ¿no? ¿Recordáis? Decía el chupete. ¿Cuánto pesa un chupete? Depende. Me ha encantado. ¿Quién ha dicho eso de depende? Me encanta porque cualquier adulto, cuando dices cuánto pesa un chupete, digamos, no pesa nada. Pero en la mente de un niño cuando dice cuánto pesa un chupete, a lo mejor está pensando en un chupete gigante. O sea, de 5 toneladas, porque es inmenso. Me encanta, ¿no? La forma, esa capacidad de ser divergente. Me encanta. Pero un chupete habitual de los que hemos manejado en el día a día pesa muy poquito, ¿verdad? Sin embargo, si aguantáramos el chupete durante 10-15 minutos en la mano, al final empezaría a ser molesto. Y eso que no pesa nada. Si estuviéramos una hora con el chupete aguantándolo ahí, al final sería incluso bastante doloroso. Y si quisiéramos incluso estar más tiempo, al final sería insufrible. El brazo se bloquearía absolutamente. Ese chupete, con metáfora también de lo digital, cuando una preocupación, por pequeña que sea, cuando el móvil, como metáfora también del chupete, por insignificante que sea el móvil, cuando le prestamos atención durante un ratito, no pasa nada. Cuando le prestamos atención durante ya más rato, al final empieza a pesar. Y cuando le prestamos demasiada y continua atención, al final puede ser insufrible y hacer insoportable nuestra vida y condicionar todo nuestro. Al final, hasta este chupete y el otro, digital, que sea tóxico o que sea un remedio, y lo digital, por supuesto, también, es nuestra decisión. Así que muchas gracias por este ratillo que hemos compartido. Gracias. Estamos a tiempo de que podamos dar esos 10 minutos, que podamos hacer preguntas. No sé si hay alguna a través de las redes, entonces nos trasladarán preguntas aquí. ¿Alguna cosita? ¿Sí? ¿Cómo podemos utilizar redes? Entonces, tenemos un poco de enseñanza de cómo podemos Sí. Al final, ¿a tu alumnado de los videojuegos o al alumnado en general? a los videojuegos? Vale. Sobre todo al alumnado que estás formando para el diseño de videojuegos, lo importante sería que fuera muy consciente de la herramienta que están creando, del impacto que puede tener en positivo y en negativo. Porque cuando somos conscientes, también podemos tomar decisiones. Que los algoritmos que utilizan, por ejemplo, Twitter, Facebook, TikTok, todas las grandes tecnológicas, para engancharnos, sean los que sean, es porque ellos generan muchísimo dinero con nuestra atención. Pero ya hay una corriente, incluso entre trabajadores de todas estas empresas, que está siendo muy crítica con el uso de esos algoritmos. Porque esos algoritmos se podrían emplear justamente para lo contrario, para mejorar nuestra atención, por ejemplo, para mejorar nuestra socialización, para que saliéramos de casa a interaccionar con otras personas. ¿Qué ocurre?
que eso no sería rentable, sería mucho menos rentable económicamente para las empresas. Pero este debate ético creo que tiene que estar también en el terreno de los profesionales, de los que diseñan los algoritmos, que son gente muy inteligente. No os quedéis con la historia, que listo es mi niño que tiene 2 años, coge el móvil y mirad, pasa ya pantallitas que los veo por ahí, oye, y se cambia de... No, el listo no es tu hijo, el listo es el que ha diseñado eso para que hasta un niño de 2 años se enganche con una pantalla. Y, ojo, se engancha nuestro niño de 2 años, se engancha también un monillo pequeño. Un monito de 2 años aprende igual que vuestro hijo a utilizar el móvil. Luego ya las diferencias se van a separar ahí. Es decir, hay gente muy inteligente diseñando estos algoritmos, diseñando las propuestas que luego va a llegar a nuestro lado. No caigamos en diseñar un juego como el de ¿conocéis el de El chico suicida? Hay un juego por ahí que lo podéis encontrar en Nintendo, en Amazon, se puede jugar en todas las plataformas habituales, que nos lo venden con que no tiene ninguna relación con el suicidio, pero es el personaje que es un señor que va siempre con una botella de cerveza enorme, no sé qué, para pasar cada pantalla tiene que suicidarse. De muy diferentes maneras. La primera tirándose un edificio y se oye hasta el impacto, se ve boom, y el segundo tiene que ser atropellado por un tren, se echa la vía, consigue un... Y en ese videojuego cuando lo venden nos habla de sueños, de conseguir... Si uno tiene ciertos condicionantes éticos en un contexto como el diseño de ese juego, que está dando mucho dinero y que los padres están dando en casa en darse cuenta de los contenidos de ese juego realmente son tremendamente peligrosos a ciertas edades y sobre todo cuando hay ideación suicida. Porque un niño que tiene ideación suicida y juega ese juego puede hacer una barbaridad. Están diseñando formas muy diferentes. Están animando al final a hacer lo que no queremos que haga. Bueno, pues desde ese punto ético se puede decir hasta aquí puedo llegar yo en el diseño de mi propuesta y hasta aquí no estoy dispuesto. Pasa. Así. Bueno, pero te tenemos que hacer una cosa, ya verás, que como no es ni siquiera el mismo importe, vamos a ver, sí, porque... Sí, dime. Sí. No. Bueno, primero que como las palabras son interesantes, pero el problema que yo voy a poner adolescente, a mí sería más tarde que un adolescente que esté muy avanzada, muy adulto, herramientas y llenar a los padres, aparte de... Luego te encuentras como que lo tiene que estar para el país, que... Sí, es una lucha y la que hay que ser muy consciente de que en esa lucha nos va a tocar poner límites que no van a ser agradables porque al final van a estar, soy el único de mi grupo, de mi clase, del barrio, de la organización, de no sé qué, que no, soy el único. No, ahí hay que ser firmes en el sentido de decir, mira, no sé si serás el único o no, eso yo no lo sé. Pero primero, vamos a hablar de las consecuencias porque quiero que sepas lo que ocurre y te voy a decir el por qué. A partir de esas consecuencias, no voy a permitir que estés todo el día enganchado, que sean las horas que te dé la gana, y vamos a marcar unos tiempos, unos momentos. Y a lo mejor ahora te cabrea, te enfada, pero sé que va a llegar un día en el que esto lo vas a entender. Hacia los 23, 24, 25, esto madura, la corteza prefrontal se indemniza, y empezamos a ver la vida de otra manera, pero ojo, los cambios a nivel plástico que se han producido en nuestro cerebro están ahí. Y eso es lo tremendamente peligroso. Lo que no podemos es desentendernos. Y decir, mira, no quiero entrar en esta batalla porque es una batalla perdida. En el momento que te desentiendes como madre, como padre, entonces ahí sí que hemos perdido la batalla. Y es una lucha muy dura porque la mayoría de las familias, de los padres, madres, no somos conscientes de estas consecuencias. Este es el problema. Yo sé que cuanto más lo privas, más si hay una adicción ya, por supuesto. Esto es como todo. Si estamos en un proceso adictivo, y fijaros que el 44% ya reconoce que están enganchados, si estamos en un proceso ya adictivo, cuanto más tiempo pasan, más mal lo están pasando. Porque están en... Sí, pero piensa que no es un premio. Piensa que un premio es algo puntual. Sin embargo, cuando una persona como premio está horas en la pantalla y está recibiendo like y viendo vídeos en esos scroll infinitos, donde ya no es que vea un vídeo o dos, que son los que a mí me interesaba, no, es que donde me ve el segundo ya se me ha cargado el tercero, el cuarto, y entonces, sin darme cuenta, me estoy enganchando porque otro, anda, mira este que bajo, y el otro, y el otro. Y cuando me doy cuenta, yo he entrado para 2 minutos y llevo 3 horas. Y no me he dado ni cuenta.
ese círculo vicioso es necesario romperlo, porque entonces ya no es un premio. Lo que estamos promoviendo en ese momento es una adicción. Y el impacto que cualquier adicción, no es que lo digital sea malo, la adicción es mala. Porque si la adicción va al terreno de que yo hago deporte y soy un adicto al deporte, el deporte es malo en mi vida. Pero no porque el deporte sea malo, sino porque soy adicto al deporte. Esa es la problemática. Y eso que lo veríamos claro ante cualquier sustancia extraña, y decimos, está fumando, está haciendo no sé qué, no lo vemos tan claro con las pantallas cuando es tremendamente más impactante por el volumen de contactos que tiene, aunque aparentemente no sea tan perjudicial. Digo aparentemente. Sí, pero Si quieres poner una referencia, mira, la Asociación Estadounidense Canadiense de Pediatría, las dos, también en Francia, nos hablan de 0 a 2 años, pantallas 0. Michel Desmouget, que es un científico francés, un experto en este tema, habla de pantallas de 0 a 6 años, que es lo que yo también reconozco que me parece más prudente. Y a partir de los 6 años se habla de 1 hora de consumo, de los 6 hasta los 12, 14, de 1 hora de consumo, en tiempos de ocio hablamos, no en contextos educativos o de trabajo. 1 hora de consumo de ocio y filtrada por la familia, por los adultos. Que no sea 1 hora de consumo de cualquier cosa, en cualquier momento, a cualquier nivel, porque entonces se puede meter en consumos peligrosos. Yo sé que es una burrada, diréis, 1 hora a partir de los 6. Ese es el límite de lo razonable, de lo prudente, de lo que parece no tendría ningún tipo de impacto. Y sabemos que está muy por encima de eso, porque si os hubiera dado los datos de consumo ya de 2 a 4 años, estamos hablando ya de 1 hora diaria. De 2 a 4, fijaros, no los he dado. Y de 4 a 12, los consumos. Entonces, la película ya se va totalmente desde la hora de consumo. Y mira que hemos visto películas Disney, Pixar, nos han maravillado y hemos visto 40.000 veces. Mirad, sensatos, razonables, que se ve una película hoy y estemos 2 horas viendo una película, no pasa absolutamente nada. Pero que pensemos que a ciertas edades, ver todos los días una película 2 horas, ¿no? Os he presentado datos de evidencia de tiempos, no solamente la imagen de los dibujitos de los niños al principio, sino también que ocurría con las horas de pantallas y luego los niveles de rendimiento. Seamos conscientes de que en lugar de todos los días 2 horas, a lo mejor en las 2 horas se pueden hacer cosas muchísimo más interesantes. No solamente leer un libro, que es maravilloso, sino otras cosas muchísimo más interesantes. Esa oportunidad de contactar, interaccionar con el mundo, con los demás, incluso conmigo mismo, si era un gatillo que me aburro, ¿no? Y de pronto tengo que empezar a pensar en lo que estoy haciendo. Y sé que es muy complejo, porque es que toda la sociedad está montada para que esto no sea fácil. Que nadie se sienta culpable en esta idea, quiero insistir, que nadie se sienta culpable porque le cueste no engancharse al móvil, incluso los adultos, no coger el móvil en un momento. Que nadie se sienta culpable por cómo estamos interactuando con nuestros hijos después de lo que hemos visto. Porque hacemos lo que podemos y en nivel de decisión yo he dicho, el ser humano tiene que tomar decisiones. Convertirlo en veneno o que sea un remedio, he dicho, en cierta medida es mi decisión, pero he dicho en cierta medida. ¿Por qué? Porque a nivel individual yo puedo decir cosas, pero la sociedad y los algoritmos de muchísima gente muy brillante está trabajando para que yo no pueda tomar una decisión realmente voluntaria y consecuente con lo que yo sé que tenía que hacer. O sea, están continuamente ideando fórmulas desde la vibración, no sé qué, para que yo me enganche el scroll infinito, para que yo me enganche sin darme cuenta a eso. Por tanto, buena parte de la responsabilidad, ¿en qué debería caer? Utópico. En nuestros políticos, en propuestas globales que pusieran límite a la actuación que estos blogs están haciendo con la atención humana. Porque están convirtiendo en un negocio increíble. Un negocio para ellos, pero con un impacto a nivel cerebral que vamos a pagar como sociedad, que es el problema. O sea, se están lucrando a costa del impacto que está teniendo esto en nuestro cerebro. Y alguien tendría que ponerlo. Por eso digo que nuestra responsabilidad individual, la que es, y a partir de ahí, no martirizarnos, ser consciente de que voy a tomar algunas decisiones. Y alguien más, quizá un día, por contagio, no sé, podemos extenderlo, no lo sé.
Sí. A mí me gustaría saber ese tipo de videojuegos. Eso también luego puede tener una influencia de jugabilidad. La conexión entre videojuego y adicción es tremendamente clara. De hecho, a nivel de adicción de pantallas, la primera adicción que se ha reconocido como trastorno mental ha sido los videojuegos. Es la que hizo la propia OMS en el 2018. Y sabemos que los videojuegos enganchan no solamente porque te están dando continuamente ese feedback positivo, ese pequeño premio, sino porque además inciden sobre tu capacidad de sentirte autónomo. Tú en el videojuego tienes mucha libertad para moverte por pantallas, para elegir personajes, avatares, para tomar decisiones si voy por un lado o por otro. Esa sensación de autonomía para el ser humano es muy gratificante. Al ser humano le encanta sentir que es autónomo, que podemos tomar decisiones, le encantan las recompensas, esa es otra parte también muy interesante, y le encanta el tema de interaccionar. ¿Y qué ofrecen ahora los videojuegos? Las tres cositas, las tres. Porque ahora los videojuegos ya no solamente, no es que mejoren la sociabilidad o la socialización, pero sí que me permiten jugar online con otros compañeros, amigos a través de las pantallas. Por tanto, tengo la sensación de que estoy con gente. Tengo la sensación muy gratificante de la activación constante de la dopamina por los premios, porque voy pasando pantallas, y además esa sensación de autonomía personal. Y eso es lo que engancha a nuestros niños. Al igual que al bebé, le enganchan las cositas que el cerebro al final estimula. Le enganchan que ese móvil que dejamos al bebé, incluso en el carrito, y lo estamos viendo ya, pero si es que tiene 1 año y medio y le estás dando el móvil, luz, movimiento, luz, colores, movimiento y sonido. A cualquier cerebro. Eso impacta al bebé y al adulto. Y con esas tres pequeñas herramientas, los que generan al final todos los productos a los que consumimos en pantallas están mejorando continuamente la potencial. No es en blanco y negro, donde son, continuamente. Con esos 3 elementos. Así que se genera adicción, por supuesto, que está generando ahí. Y en ese generar adicción, esa imagen que veías entre un núcleo con BES, un centro de recompensa activado de forma normal y otro mínimamente activado sinépticamente, es la consecuencia de la protección cerebral por las reiterados premios, estímulos, que hacen que al final digas, demasiado, me encanta sentir placer, pero demasiada estimulación al final está dañando a mis neuronas. Porque la vida no puede estar todo el día recibiendo placer. En la vida hay momentos para el sufrimiento, para la tristeza, hay momentos para la admiración, para la seguridad, para el miedo, para todo el resto de emociones humanas. Y hay momentos para el placer, pero no son momentos de nuestra vida. Buenas. Yo también, después de esta charla, iba a ver una vez como madre y como profesora. Y sobre las adicciones, también hay algunas personas que dan la... Entonces, la hasta los 14 años, como los padres, y a partir de los niños también los padres. Entonces, nosotros también podemos hacer los conscientes, pero luego también hay expertos que dan un tipo de adicciones. Sí, sí. Mira, está muy bien la aportación, porque al final, como en cualquier otra adicción humana, obviamente desde la psicología clínica y también desde el ámbito de la psiquiatría, pero desde la psicología clínica se han creado ya modelos directos, específicos de intervención. El proceso a nivel cerebral es idéntico, O sea, una adicción una cosa a otra, al final en nuestra cabeza provoca al final el mismo tipo de reacción. Sin embargo, los contextos en los que se manejan esas adicciones, los que surgen, son diferentes. Y sí que hay ya lugares, centros donde se interviene. Reconocer una adicción hasta el punto de querer tratarla ya sería otro territorio. Es decir, a veces ese porcentaje que decíamos del 44% de jóvenes que están reconociendo en España que son adictos a las pantallas, ¿cuántos de esos adolescentes asumirían que necesitan tratamiento para esa adicción? Ese ya es otro problema.
saber en qué punto estás, cuántas personas que fuman o consumen cierta sustancia consideran que tienen que someterse a un proceso de tratamiento psicológico para... Pero hay un abordaje específico, clínico, y es conveniente saberlo. Sí, gracias. No sé si hay alguna. ¿Sí? Ah, vale, perfecto. Sí, pues, además de pensar que sí, al margen de los tiempos que está ya utilizando, pensar que en el momento que se le pueda retirar ese estímulo que le está causando lo que para nosotros ya es influjo negativo, que entre en un estado emocional realmente poco controlable. Es decir, si retirar la pantalla, la tablet del móvil a nuestro hijo le mete en un estado de angustia, de sufrimiento, porque de alguna manera estamos generando o anticipa ya el modo que va a sufrir, porque no puede acceder a la pantalla como podría acceder a la sustancia o al deporte, el que se ha visto al deporte. Y en este momento esa anticipación del sufrimiento le lleva a meterse en un cabreo enorme de los que no son capaces de gestionar. Cuidado con eso, cuidado con el rendimiento académico, cuando vemos que se está viendo afectado y sin embargo nuestro hijo, nuestra hija está funcionando bien hasta ahora. Cuidado con el tema de la socialización, cuando en un momento en el que debería querer socializarse, por ejemplo, la adolescencia, prefiere estar a veces incluso en mi casa enganchada a la pantallita que más a lo social, y eso también ocurre con los pequeños. Y cuidado cuando en los contextos de interacción social y familiar tu atención está más en la pantalla que lo que está ocurriendo alrededor. De forma continuada. A pesar que decimos, cuidado, no existe la multitarea. Si estamos hablando, no puedes estar mirando la pantalla. Y en eso caemos todos. Yo lo sé. Caemos los adultos y esos son los momentos en los que hay que empezar a prestar un poquito de atención. Y a partir de ahí, yo creo que la parte positiva es que si conocemos los efectos, los deberían conocer también nuestros hijos. He visto aquí peques, algunos, y pues vaya rollo de charla que estaba pensada para ellos. Es complicado para ellos porque estaba pensado para esas áreas, pero que sean conscientes al nivel de la edad que tenemos, que sean conscientes de que esto no es inocuo. Es decir, yo al final puedo decidir fumar. Pero, mirad, si al final tengo cáncer de pulmón, que no sea porque nunca nadie me dijo que fumar me podría provocar cáncer de pulmón. Y si al final decido fumar y me meto en la historia sabiendo lo que puede ocurrirme, me arrepentiré. Vale, pero es una decisión que tomé. Al menos que nuestros hijos tengan información. Que no estén en un contexto porque lo normal es que no la tengan y lo normal es que tampoco la tengamos nosotros como adultos. Entonces, ahí está ese papel de transferencia de información y que sean conscientes de lo que hay. Y siendo conscientes de lo que hay, tendremos más fuerza para plantear medidas en el hogar de cara a controlar este efecto. Aunque no las reciban de forma grata, que no la van a recibir, obviamente que no. Aunque les parta un rollo que sería, en lugar de estar con el móvil, tener que coger la bicicleta, ¿por qué no vamos a ir con la bicicleta toda la familia? En lugar de estar toda la mañana aquí pensando en el videojuego de no sé qué, que te acabas de... Bueno, pues sé que es un tira y afloja, pero que con el tiempo nos lo van a agradecer, seguro. Una cosa, porque decía que a lo mejor como para las sociedades comparando con han llegado un poco más de más sociedades con la libertad que igual que controlamos los también los placeres de azúcar y el y lo tenemos más que la yo creo que puede ayudar con estos límites de programa rural que para ellos. Sí, creo que es una comparación perfecta. Es cierto. Estaríamos en el mismo territorio sabiendo que en el mundo de lo tecnológico
el impacto que tiene a nivel adictivo es bastante más potente que puede tener la alimentación, aunque no perdamos de vista que podemos ser adictos al azúcar, que podemos ser adictos a las grasas, a las hamburguesas, que podemos al final entrar en un territorio parecido. Pero sí, es una comparación que yo creo que se nos puede hacer pautas en las familias de que aquello que sabemos que tiene un impacto positivo en la vida hay que promoverlo y aquello que sabemos que tiene un impacto negativo, de alguna manera hay que protegerlo de ello. Entonces, ese es el debate y esa es la enseñanza que nos va a tocar. Sabiendo que no es fácil, ¿verdad? No es fácil decirle al niño, a la niña, que le gusta el chocolate, porque le encanta el chocolate, no comas chocolate. O come chocolate, pero cómelo con medida. Y a otra, ¿no? Sí. ¿No hay ninguna cuestión más? Bueno, pues un placer haber compartido esta gráfica. Pues es que me da... Y ahora lo importante es que todavía queda tarde para hacer algo diferente hasta llegar a la pantalla. Que vaya muy bien, hasta luego. Seguido.